Vamos a empezar con la segunda mesa del Congreso de Sentido Comunal, que tratará sobre oficios, saberes y trabajo comunal, como ya podéis ir intuyendo por todos los objetos que tenemos aquí a lo largo de la mesa. Y tengo que decir que cuando estaba contactando con Ana, con Miguel, con Albert y con Jasone, los cuatro me contestaron de forma muy similar cuando les pregunté si tenían presentación y me dijeron que no, que son analógicas y que traen otras cosas. Así que empezamos. Quiero comenzar haciendo un breve diagnóstico, ¿no?, de por qué traemos estas experiencias de trabajo hoy aquí. Y bueno, como muchas sabréis, desde los años 60 del siglo pasado se produce un proceso, ¿no?, de éxodo rural en el Estado español y con él también pues, todo un proceso de devaluación de conocimientos tradicionales, de estructuras comunitarias que llevaban con nosotros desde hace siglos y que comienzan a estigmatizarse y en algunos casos también a extinguirse. Es importante destacar aquí que esto, lejos de ser un proceso natural, ¿no?, como a veces nos han vendido, realmente es un proceso que supone el efecto realmente de decisiones políticas tomadas a nivel regional, nacional, internacional y que pueden englobarse en lo que Adrián Almazán ha llamado el etnocidio del campesinado. Y la industria cultural, entre otras cosas, jugó aquí un papel importante y quería traer el ejemplo de una película, entre otras muchas, participó, ¿no?, de esta reproducción de un mundo rural, ¿no?, como paleto, como atrasado, que es La ciudad no es para mí, en la que actúa el actor icónico de la comedia española de los años 60, Paco Martínez Soria. Y hay una escena donde llega una persona mayor, un abuelo, ¿no?, a Madrid, de hecho a la estación de Atocha, que como comentábamos ayer, recibe el nombre, por cierto, por el esparto, por la planta del esparto, la Atocha, y llega pues con una cara de perplejidad, con su boina, con su cesta, tiene ahí como unas gallinas que las trae para su hijo. Y es esa representación, ¿no?, del mundo rural, pues que es un paleto realmente que no sabe ni cruzar por un paso de cebra. Y la cesta, yo miro a Ana porque es la cestera aquí, para mí representa ahí como un objeto que está totalmente fuera de contexto, ¿no?, en una ciudad moderna, industrial, un tipo de trabajo manual que se ha quedado obsoleto. También, además, pues con toda la llegada de las fibras derivadas del petróleo que comienzan a expandirse, ¿no? Y todo esto produjo un proceso de devaluación que es tanto a nivel material como a nivel de conocimientos. De hecho, algunas personas, algunos parteros, a mí en concreto, me han contado cómo han llegado a esconderse, ¿no?, para tejer por vergüenza. Lo cual provoca todo un impacto en la continuación de la transmisión de estos saberes y también, no solo saberes concretos, sino también estructuras de trabajo comunal que, bajo diferentes nombres, ¿no?, en toda la península ibérica, a Tornallom en catalán, Auzolán en euskera, Facendera en leonés, Sestaferia Bandecha en asturiano, Aombro de Vecino en algunas regiones de Castilla, han permitido a lo largo de los siglos pues, resolver necesidades individuales y comunitarias de forma colaborativa. Bueno, en las últimas décadas vemos un proceso de revalorización de estos conocimientos, ¿no?, ligados en algunas ocasiones a procesos de expansión de las fronteras del capital. Por ejemplo, pues procesos de turistificación, ¿no?, de patrimonialización, de recuperación de esos conocimientos, pero quizás como forma de generar beneficio. Y desde Sentido Comunal estamos convencidos de que hace falta una mirada que se aleje de estas dos cosas, ¿no?, de ver el conocimiento tradicional, los saberes, las estructuras de trabajo comunitario como algo obsoleto, como algo que forma parte del pasado y también como algo que esté dentro de los circuitos del capital. Por un lado, porque se trata de tecnologías conviviales, ¿no?, diseñadas para empoderar a las personas, para fortalecer la autonomía de las comunidades y también para respetar los límites ecológicos. Y por otro, queremos también en esta mesa explorar
cómo encarnan o no, en otras ocasiones, valores decrecentistas y comunalistas, tales como la ralentización, la producción localizada, la democracia directa, el sentido de ecodependencia e interdependencia, las prácticas de compartir y la convivialidad, el antiutilitarismo y también los cuidados a formas humanas y no humanas. Entonces, para todo ello, en esta mesa hemos traído a dos personas que conocen de primera mano dos tipos de conocimiento tradicional vinculadas al mundo rural. En primer lugar, Ana Sínia, cestera, y también a Miguel Berbel, que nos hablará del cuidado y afilado de la guadaña. Y en segundo lugar, tenemos dos experiencias de trabajo comunal. En primer lugar, a través de la experiencia del auzolán en Euskal Herria, a través de Jasone Michel Torena. Y, en segundo lugar, la experiencia del Ateneu Rural Cal Cisteller, que nos la contará Albert Cabré. Entonces, vamos a empezar con Ana. Ana Sínia es cestera y tejedora con fibras vegetales, co-creadora de la Asociación Terra de Mans, que incidía en el desarrollo rural y la recuperación de oficios antiguos, y trabaja para la divulgación y preservación de saberes ancestrales en favor del mantenimiento de una relación simbiótica con el territorio. Utiliza la cestería como herramienta de transformación social, colaborando con asociaciones de salud mental para una psiquiatría respetuosa con las personas. Gracias, Ana. Hola? Sí. Bueno, estic una mica nerviosa, Vull dir que al principi m'encallaré una mica. Jo vull aprofitar aquest espai per poder explicar una mica, a partir de la meva experiència i la meva història, tot el tema de tot el valor social, cultural i que té la cistelleria i tot el tema de les fibres vegetals. Llavors, em començo presentant, soc l'Anna i fa 20 anys que la cistelleria va arribar a la meva vida. Va ser per casualitat, jo no estava interessada en aprendre a fer cistells ni res de la cistelleria, ni amb les fibres vegetals, ni res. Una vegada vaig arribar a casa, jo vivia a les afores de Vimbodí i a la porta de casa em vaig trobar un cistell que m'havien deixat amb una nota dintre. Dintre hi havia una adreça, no hi havia cap nom ni res. Simplement era una adreça. Vaig decidir que, ja que m'estaven regalant un cistell, me n'anava a veure qui era, i per què. Llavors vaig agafar, vaig anar a l'adreça i va resultar que era l'Isidro Grau, que era l'últim sargaire de Vimbodí. Els sargaires eren les persones que estaven a Vimbodí, hi havia tota la indústria i les fàbriques de vidre, i els sargaires eren els que amb la sarga vestien les garrafes. I era l'últim sargaire que quedava viu a Vimbodí, que era de 89 anys, era l'Isidro Grau, i em va dir: ostres, l'arbre que tu tens darrere de casa, no sé si ho saps, però és per fer cistells. Jo li vaig dir, doncs ni idea. I llavors ell m'ha dit: ostres, jo els vull els vímets per poder fer cistells. Llavors a mi em va sortir, sense ni pensar-ho, jo et dono els vímets i tu me n'ensenyes. I a partir d'aquí va començar una relació molt bonica. Per mi, en aquelles èpoques, vaig estar anant a casa seva al final durant 3 anys, fins que es va morir. Anava pràcticament cada tarda a passar hores i hores amb ell, anant parlant de la vida i de la cistelleria. Jo sempre dic que l'Isidro no era un gran cisteller, però va saber transmetre'm el més important, ja no només per continuar amb la cistelleria, sinó per la vida en general, i és la passió. Per poder fer i acabar arribant a fer qualsevol cosa, en qualsevol ofici que sigui, la passió és el que et mou, perquè si no tens una bona base no passa res, perquè la passió farà que tu vagis buscant i acabis aprofundint i millorant en l'àmbit que sigui. Jo us parlaré des de la cistelleria. Llavors, quan jo vaig conèixer l'Isidro, jo només veia el cistell.
no em plantejava absolutament res, és que la cistelleria per mi era això, un cistell. A mida que ell m'anava parlant i jo de tenir curiositat per saber més dels cistells i així, jo vaig veure que la cistelleria és un univers, és que no és un món, és un univers. Jo ara puc mirar un cistell i saber de quina regió pot ser i quin és el seu territori, quines plantes té, perquè depèn de amb quines plantes hagi estat fet, jo sé si és en terra de secà, si és en terra més humida, si és cistelleria de mar, i és una altra manera que tens de mirar el territori a partir de les fibres vegetals. I així com sempre jo havia sentit el tema de les plantes medicinals, que són unes grans desconegudes dintre de que hi ha molts sabers que s'han perdut, ja us podeu imaginar amb les plantes teixidores. És increïble perquè ens hem quedat amb el vi metilacanya, qui ho conegui, i moltes vegades fins i tot es confonen les fibres. I a mi una de les coses que em va agradar, o sigui, més em va enganxar a la cistelleria va ser veure que era universal. I la cistelleria és un ofici que ha estat present a totes les cultures, a totes les civilitzacions de tot el món. O sigui, és una cosa que si tu te'n vas a qualsevol punta del món veuràs cistells. Estiguis on estiguis, tenen cistelleria, treballen amb fibres vegetals, perquè és el territori, és conèixer el teu territori i és saber com treballar-lo. I a mi això me va flipar, perquè realment no n'era conscient. I clar, llavors tot això me va portar a veure que la cistelleria és cultura i és identitat, perquè tant les tècniques com les plantes que s'utilitzen són molt característiques de certes zones. I el bonic, ara potser no sorprèn tant, però clar, estem parlant de milers d'anys, la cistelleria es creu que és un dels primers oficis de la humanitat, i llavors estem parlant de molts anys. I hi ha regions amb les que compartim materials però no tècniques, i hi ha altres regions que compartim tècniques i no materials. I això, en un món que ara tenim globalitzat, on jo puc saber què fan a Austràlia, pot ser que diguis, bueno, no té, mira, perquè d'una manera o una altra, avui en dia és molt fàcil transmetre el coneixement d'una punta a l'altra del món, però antigament no. I és molt bonic veure com hi ha aquestes coincidències. I ara m'aixecaré i us aniré parlant d'aquests cistells. Llavors, ara, actualment, la cistelleria per mi representa una manera de resistir, és una resistència. O sigui, la cistelleria treballem amb fibres vegetals que desapareixen, que són totalment biodegradables, i estem fent peces amb una relativa vida llarga, de manera que si tu tens un cistell i el cuides, el pots deixar d'herència. Si el fas treballar, està molt bé que es trenqui, perquè els cistells estan fets per treballar i que tinguin la vida que tinguin i punt, ja està, és tot correcte. Després, ja o te n'aprens a fer un, coneixes el territori, saps les plantes, o li dones fenya a un cisteller o a una cistellera, que està tot perfecte. Llavors, m'aixecaré per explicar-vos una mica el tema aquest de la universalitat i també el com podem fer que la cistelleria no se'ns acabi quedant tancada als museus, perquè és un risc que correm. I això, per mi, té molt a veure amb la visió que els mateixos cistellers tenim de la cistelleria. Hi ha molta gent també, però jo crec que en general potser la gent és una mica més oberta, hi ha un sector més conservador de la cistelleria en què la cistelleria ha de ser la tradicional.
La cistelleria tradicional ha sigut molt útil i ha sigut espectacular durant molts anys, però jo sempre dic que la cistelleria és cultura. Llavors, la cultura ha de saber canviar amb els anys, amb la societat amb la que vivim. I de la mateixa manera que no escoltem la mateixa música que l'any 1917, doncs no fem servir els mateixos cistells que l'any 1917, perquè la societat no és la mateixa. I encara que estiguem treballant per una societat que decreix, que volem arribar a que tenim un objectiu, la partida és ara, és aquí, partim, sortim d'aquí. Llavors hem de ser conscients des d'on sortim, tenint clar cap a on anem, però hem de saber d'on la nostra realitat, perquè si no estem fent castells de sorra. Llavors, és molt important adaptar-la. Començo pel mig, ho he posat una mica malament. La cistelleria tradicional ens ha ajudat al llarg de la història a poder emmagatzemar i a poder transportar. En concret, la cistelleria tradicional catalana és superrica a nivell tant de diferents peces com de materials, perquè el territori, per petit que és Catalunya, ens trobem que a les Terres de l'Ebre hi ha la pauma, cap dalt al Pirineu tenim l'avellaner, a tot el que és la costa és el jonc, la cistelleria de mar, i a la resta més interior és tot el que és canya i vímet. Depèn de si estem a Girona o estem més a les terres de la Conca de Barberà, doncs tenim una varietat de sàlix que és més autòctona que l'altra, però el material no deixa de ser aquest. Llavors, imagineu-vos que si un territori com Catalunya hi ha amb no res, jo ja puc saber si aquest cistell ha estat fet a les Terres de l'Ebre, al mar o a dalt al Pirineu, doncs imagineu-vos a nivell global. I conèixer el territori ens ajuda a conèixer part de la nostra cultura, també. Llavors, tant tenim la cistelleria tradicional, que està perfecta, com podem adaptar els dissenys a fer-los més atractius perquè la gent els faci servir. Jo hi va haver un moment que em vaig plantejar de dir, hòstia, com ho puc fer perquè la cistelleria, que és una cosa que és molt rural, com ho puc fer perquè la cistelleria arribi a la ciutat? I aquí hem de ser capaços de donar-li la volta als oficis antics per poder arribar al màxim de gent possible, bàsicament perquè no mori. Jo ara, avui en dia, estic aquí com a cistellera i m'hi guanyo la vida, i és que si no m'hi guanyés la vida continuaria fent això, però tenim la responsabilitat, tots els que ens dediquem als oficis antics, de fer que aquests coneixements no es perdin. I perquè aquests coneixements no es perdin, hem de poder guanyar-nos-hi la vida. Llavors, la responsabilitat és nostra per poder haver d'adaptar tot el que són els oficis antics a una realitat actual, però també la responsabilitat és vostra de poder acompanyar i valorar i apostar per als productes de la terra. Llavors, aquí he portat una petita mostra de cistells de diferents llocs perquè vegeu que a nivell de materials o de tècniques poden arribar a assemblar-se. Aquest és un cistell, jo li dic viking, però és nòrdic, però a mi m'agrada dir-li viking. I té muntants, que els muntants són els que pugen, i estan tant per dintre com per fora, és un cistell molt fort. Nosaltres només tenim els muntants a dintre, però el teixit és el mateix. La construcció del cistell és al revés, però el teixit és el mateix, la tècnica és la mateixa. Llavors tenim aquest cistell que és de canya, que és tradicional, canya i vímet blanc, i tenim altres llocs, com per exemple al Marroc, que saben treballar molt bé la canya. La pauma la tenim tant a les Terres de l'Ebre com
tot el que és Mallorca, Menorca i les illes. Llavors, ara ja entro aquí perquè em sembla interessant, no perquè els hagi fet jo, sinó per la visió aquesta que us dic, de que hem de ser capaços de modernitzar la cistelleria, i dir modernitzar no és el dimoni, no passa res. Podem modernitzar un ofici antic, hem de modernitzar els oficis antics, ens hem de posar al dia. Treballar en oficis antics no vol dir que hem de viure la prehistòria. Hem de poder aprofitar totes les eines que ens dona l'actualitat per poder continuar amb els nostres sabers. I això passa per tenir una botiga online, perquè tenir una botiga física no dona una cistelleria. Jo necessito arribar al màxim de gent possible. Doncs tenim les xarxes socials, que són fantàstiques si estan ben utilitzades. Llavors és com, hosti, deixem de posar com allò és el dimoni i el que és rural i tot és fantàstic. És fantàstic, però hem de ser-hi presents i per ser-hi presents hem de saber quina és la nostra realitat avui en dia. I ja està. Ja està. Muchas gracias, Ana. Vamos a pasar ahora con Miguel. Miguel Verbel ha participado en colectivos rurales y periurbanos como Bajo el asfalto está la huerta y Los Apisquillos. Es un defensor de la no especialización y familiarizado con tareas agrícolas, ganaderas, madereras, así como sus transformaciones y elaboraciones varias. Dentro también de redes agroecológicas, compagina su actividad agrícola con la de formador. Ha escrito varios libros, entre ellos La guadaña moderna, picado afilado y técnica de siega, posibilidades autogestionadas en la pequeña y mediana escala, y también Apuntes agrícolas, nuestra práctica en las huertas colectivas de autoabastecimiento hacia la autonomía alimentaria hortícola anticapitalista. Gracias, Miguel. ¿Qué prefieres? Bueno, Empiezas por aquí. Muchas gracias, Lucía. Saludos a todas las personas presentes y agradecimientos a los colectivos organizadores por esta invitación, un reconocimiento a mis compañeras de mesa y de las anteriores y siguientes. Es un regalo poder venir del norte de Extremadura al norte de Cataluña a mezclarnos un rato y una gran oportunidad para charlar sobre una de mis herramientas favoritas, la guadaña, que quién me iba a decir que yo alguna vez iba a estar aquí hablando de esto. Lo que voy a contar en este rato yo diría que vale para toda la herramienta manual, con matices, tanto asociada a lo rural como a lo urbano, hay un montón de oficios y me ha gustado mucho señalarlo de modernizarlos, le podemos poner necesariamente casi ese adjetivo. Creo que es adecuado estar aquí porque creo que hablando de comunales, pues esto sería como un patrimonio cultural que forma parte del comunal, de lo rural y de lo comunal también, y también hay una lucha ahí para evitar que acabe en museos, que se pierda. Entonces hay una... creo que tiene que haber una intención para recuperar, democratizar y reapropiarnos de esos territorios, en este caso cultural. Ahí hace falta una apuesta. Bueno, en este rato he pensado contaros un poquillo de mi experiencia personal y luego a ver si consigo sacar tiempo para hablar del aprendizaje, las dificultades con las que yo me encuentro y las perspectivas que le veo a la guadaña. La daya, ¿cómo se llama aquí? La daya. Es otra riqueza cultural, el léxico tan variado que hay en torno a todo esto. Yo contacté con la guadaña hace unos 20 años, estando en una colectividad rural con ovejas y cabras en un pueblito de montaña, años después de empezar mi carrera de neorural, que nunca se acaba.
Y después de aquella etapa de difícil iniciación, mantuve cierta costumbre de segar todos los años para los pocos animales que combinamos agricultura y pequeños herbívoros. Pues bueno, sin pena ni gloria estos años. Hasta que hace unos 5 años empezó una etapa de mucho perfeccionamiento y pasó a ser de una tarea esforzada, muy militante y algo frustrante. Bueno, pues pasó a ser una tarea pues más gustosa, aunque sin dejar de ser esforzada y también militante. Pero bueno, como que ha habido un proceso bueno, que me alegro de haber mantenido el empuje, porque sí, es una apuesta, ¿no? Y hay veces que la ganas, hay veces que la pierdes y a veces hace falta aguantar un poco más. A lo largo del año voy cambiando de oficios y a lo largo del día también, pero casi siempre con herramientas de corte en la mano, herramientas y máquinas, pequeñas máquinas. Motosierra, desbrozadora, radial, la esquiladora y es fundamental para poder trabajar el tema del afilado, que es a lo que me llevan todas estas herramientas de corte y es otra de mis pequeñas grandes pasiones, ¿no? el mundo del afilado. La última etapa, bueno, y sí, el afilado también me lleva a intentar, aunque funcione mucho con pequeñas máquinas, a aprender la alternativa manual, estar familiarizado de todas mis tareas, al menos familiarizarme con la herramienta manual y el afilado, porque con una máquina puedes tirar aunque esté desafilada y forzar motor, forzar cuerpo, pero con una herramienta manual no. Te pone en tu sitio también y te dice no, para y afila. Nuestra propuesta desde casa es ir buscando desde ya equilibrios gradualmente entre esas pequeñas o grandes máquinas. Claro, yo no voy a llegar a hablar de tractores, ¿no? Pero es difícil competir con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues cada cual creo que podemos llegar a nuestros equilibrios gradualmente, no de golpe, sino procesos, y por no hablar de lo electrónico, lo robotizado y lo digital. Cada persona o grupo el suyo. Entonces, nuestra propuesta es ir introduciendo el uso gradual de herramientas manuales en nuestro día a día, en nuestro contexto. Familiaricémonos nosotros, nuestra familia, nuestras hijas, vecinos y a ver qué pasa. Y probablemente tengamos unas debajo de la manga que incluso nos va a ir conquistando. Hay una parte de conquistar nosotros y hay otra parte de dejarnos conquistar. Y va a llegar el punto en que lo entendamos mejor y lo manejemos con gusto. Siempre vamos a poder mejorar con la práctica, descubrir nuevos matices, además de sentirnos más presentes en lo que hacemos, más protagonistas, más autónomos, más ágiles, más fuertes y cada vez con mejor coordinación. Entonces, os voy a proponer que os pongáis de pie y vamos a... Hablando de cuerpo, como estamos hablando, os voy a proponer que nos pongamos de pie. Sé que hay quien puede tener dificultades, desde el asiento también podemos, porque os voy a proponer un poquito de... ¡Guau! A ver, ¿hola? ¿Se me oye aquí? Bueno, entonces... Ahí. Nada, os voy a proponer, así os veíais ya un poco aburridas, aburridos. Entonces lo que os voy a proponer es un balanceo. Si conseguimos coordinarnos, yo os hago de espejo, ¿vale? Y así no chocamos con la persona de al lado. Gracias, vale. Entonces, esto nos puede recordar un poco al patinaje. Podemos pasar el peso de una pierna a la otra y incorporar un poquito de rebote. Esto para el colágeno también y todo eso, ¿no? ¿Vale? Y vamos a coordinar la respiración un poquito. Vamos a respirar, a coger aire cuando abrimos y soltar.
Muy bien, me estáis dejando... Y ahora vamos a incorporar, nuestro cuerpo está, el eje está aquí, hay un hilo que me tira de la coronilla, mantengo la verticalidad. Y ahora voy a incorporar los brazos. Muy bien. Y este gesto, mantengo la respiración, mantengo la verticalidad y ahora me enfoco en, pensad en vuestro ombligo un poquito por debajo, que es donde estará nuestro centro de gravedad y de donde sale la potencia. Ahora imaginaros que tenéis un ástil, un mango, y que la guadaña va deslizándose sobre el suelo. ¿Dónde hay un prado aquí? La próxima... Vale, y este gesto, si no estuviéramos tan apretadas, podríamos irlo ampliando. Vale. Bueno, me dan ganas de seguir así todo el rato, pero... Esto ha quedado grabado, ¿no? Tú también. Muchas gracias. Bueno, y ahora entro en modo metralleta porque no quiero dejarme nada sin decir. Bueno, os voy a hablar de... muy bien, ¿no? Os voy a hablar de... entrando un poco... os voy a hablar de la herramienta en concreto, de la tecnología, la técnica, la cultura, el paisaje. Y hace poco, hoy en la introducción lo ha mencionado Lucía, la convivialidad. Yo no conocía este término, lo he leído a Ivan Illich últimamente y se me ocurría pues contaros estas cosas a través de ese concepto de convivialidad, ¿no? Que él lo aplica a herramientas, a las herramientas en general, ampliamente entendidas, que puede ser el lenguaje, la salud, el transporte, pero también a las herramientas propiamente dichas. Son lo opuesto a la industrialización y sus derroteros. Son que a partir de cierto umbral, todas estas instituciones o tipos de herramientas que os decía, a partir de cierto umbral, a partir de cierto nivel de crecimiento, pues sucede una contraproductividad. Es decir, que consiguen lo contrario de lo que habían propuesto, pero a la persona ya nos han puesto al servicio de la máquina, o al servicio de la institución, o al servicio del sistema. Acaba la persona controlada por ella y programada por el sistema en vez de al revés. A mí me cuesta darle una vuelta, pero lo voy viendo claro. Entonces, vamos a recorrer en la guadaña 7 factores de convivialidad que serían aplicables en general a las herramientas manuales y enfocándolo a la guadaña. 1. Es sencilla, es una tecnología sencilla y accesible. Su fabricación o forja es relativamente sencilla, a partir de una barra de metal, aunque luego se puede sofisticar el proceso. Es sencilla relativamente porque tiene una forma muy particular dentro del mundo de las herramientas. No tiene ninguna línea recta, hay 3 curvas y barrigas que la convierten. La geometría sería algo parecido a la vela triangular de un barco que va, la delantera, el foque, parece ser que se llama, esa vela. Y tener en cuenta esa geometría nos ayuda luego a entender las buenas prácticas a la hora de usarlo cuando buscamos el perfeccionamiento, el afilado y el picado. Con pequeñas mejoras suceden grandes avances. Y un ejemplo es, hablando de modernizar las herramientas manuales, pues es pasar del yunque tradicional, que ahora vemos que tiene que ver con el mantenimiento, al yunque de émbolo, que en la península no se conoce. Yo lo he tenido que encargar por internet de Gran Bretaña y facilita muchísimo una labor que era muy especializada y de muy difícil aprendizaje. 2, es adaptable. Bueno, duradero, generaciones, esto nos dura generaciones.
Esto nos dura generaciones si lo cuidamos. 2, es adaptable. Hay distintos largos y anchos dependiendo del material vegetal que queramos cortar, ya sea césped, hierba, zarzas o llegamos al rozón para el rebrote de árboles, ¿no? Después de cortas, por ejemplo. Construye autonomía. Nos permite decidir el momento óptimo de siega, según el estado de madurez del prado del grano, controlar el proceso de nidificación, el tamaño del empaquetado, que cada vez se hace más pensando en movimientos con máquinas. Y, por supuesto, no dependemos de que lleguen recambios de China ni de si se acaba el petróleo o no. Autonomía alimentaria, porque cubre una necesidad básica de alimentación, tanto humana como animal. El uso principal ha sido dedicado a la alimentación animal y está muy ligado a la ganadería. Y entonces hablamos de soberanía alimentaria, del vestido, del calzado. 4, creatividad. Da lugar a experimentar, a improvisar, mejorar. Bueno, me voy comiendo cosas. 5, fomenta la cooperación. Su baja productividad comparada con un tractor o incluso una desbrozadora pues implica trabajar en grupo, ya sea la familia extensa, vecinos, cuadrillas. Entonces, bueno, pues nos lleva a lo colectivo. Otra de cuyas expresiones es el canto de siega, la fiesta de la cosecha, o sea que está cargada de muchas cosas. 6, desprofesionalización. Pues hay una independencia de especialistas o burocracias, no hace falta un título ni una licencia y se compagina con la sabiduría de otros muchos oficios. Y cuando la guadaña cuando el oficio se combina con la cultura, que es todo lo que venimos hablando, se combina con el territorio, pues genera paisaje. El entorno, este es el punto 7, una herramienta convivial modela el entorno inmediato con un impacto limitado. Entonces genera un paisaje en mosaico de gran diversidad. Bueno. Y yo añado el 8, que sería saludable, ¿no? Son prácticas que si las hacemos con conciencia, con cuidado, teniendo en cuenta la ergonomía, la técnica y no tanto la fuerza, pues se convierte en lo que habéis visto antes, que es algo orgánico y que es un factor de salud. O sea, no voy a entrar más en esto. Para que no parezca que hablamos de un mundo idílico, hay que decir que tanto en un sistema industrial como en un artesano podemos estar sometidos a explotación y penar. Que las herramientas conviviales sean sostenibles y eviten la alienación no significa que sean mágicas, así que necesitamos también cambios decrecentistas de estructuras sociales y políticas. Y bueno, no sé si hablar de mis dificultades, lo difícil el tema del aprendizaje y las perspectivas. ¿Qué hacemos? Lo podemos dejar para las preguntas, quizás. Vale. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Bueno, pues de conocimientos tradicionales muy concretos de la cestería y la guadaña, vamos a pasar a experiencias de trabajo comunal, empezando por Albert Cabré Rivera, que viene a hablarnos de la experiencia del Ateneu Rural Can Cisteller, que es un espacio vinculado a una red de masías, entidades y personas del Penedès, que desde hace años fomenta el apoyo mutuo y los trabajos comunitarios a Tornallón, caminando hacia la autosuficiencia rural comunitaria. La finca, además, se ha comprado a través de un proceso colectivo, siendo justamente la Fundación Emprius la propietaria legal que hace una cesión de uso vitalicia. Gracias, Albert. Hola. Bueno, gràcies per convidar-nos a l'Ateneu a parlar avui aquí. Ens feia il·lusió venir. Parlaré jo com podria parlar qualsevol persona del Tornalló. No crec que sigui ni la que millor parla ni la que més temps fa que fa Tornalló al Penedès, ni molt menys, però suposo que podrem treure algun tema interessant. Us he de dir que no parlaré gaire de Cal Cisteller. Us convido a mirar la web, us convido a venir a parlar amb moltes de nosaltres que estem avui aquí, a fer preguntes. Com que hi ha moltes coses per dir, m'intentaré focalitzar amb la pràctica del Tornalló, que fa anys que estem recuperant.
I també volia dir així, per situar-me una mica, que no m'agrada gaire explicar un tornallom d'aquesta manera, en modo xerrada. M'agrada bastant més explicar-lo collint olives o fent treball col·lectiu, que és com millor s'entén. Així que us convido, de fet començaré pel final, us animo a totes a treballar col·lectivament, a treballar a tornallom, a parlar de quines necessitats teniu i com conjuntament les podeu trobar, treballant col·lectivament. Això era l'últim punt que tenia, ja vaig malament. Ja hi tornaré. M'he fet un petit guió. A veure, història del tornallom. Jo tampoc, una altra cosa que no soc és historiador. El tornallom és universal i dels temps. Les persones soles són bastant inútils. Ens ajuntem per treballar juntes i aportar els uns als altres. Llavors, d'entrada no estem inventant res de nou, estem recuperant una pràctica tradicional mil·lenària. Com jo ho vaig conèixer, al Penedès, va ser quan a partir de la crisi de la Covid i el confinament i moltes coses xungues, doncs ens vam començar a reunir més del que estàvem fent en el nostre municipi i vam començar a pensar com podíem continuar fomentant l'ajuda mútua i recolzant-nos entre masies que potser moltes vegades estan molt separades i quasi no et veus amb els veïns, necessitats que moltes vegades no pots satisfer tu sola perquè, jo què sé, perquè a vegades l'envergadura és molt gran per una sola persona. I va sortir, o vam començar a conèixer l'experiència del treball a Tornallom, que ja feia llavors 3 o 4 anys, que hi havia un grup que es diu el grup dels dimecres, no és gaire clamorós, que fan tornalloms cada dimecres al matí, i des de llavors vam fundar el tornallom dels dilluns, que ens reunim els dilluns al matí, i portem ja més de 5 anys, jo crec que ja tirem cap a 6, reunint-nos cada dilluns al matí, que jo crec que ningú... És difícil esperar-s'ho, no? Ostres, mira, aquests comencen a treballar rotativament a les cases els dilluns. Duraran 4 dies o quan s'acabi la feina que fan ja s'acabarà. I allà estem. Llavors suposo que penso que té un valor i que val la pena compartir-ho. Hi ha moltes maneres de treballar a Tornallom. Em centraré una mica en el que fem, que és el que també em sento capacitat per explicar. En aquest cas, ara mateix va variant, però ara mateix som 8 o 9 masies i no masies. A vegades ens organitzem per masies, a vegades ens organitzem per persones, depenent del cas, però som com 8 o 9 unitats a la roda i es tracta que cada setmana anem al projecte d'algú, a casa d'algú o a la vinya que està treballant algú o el que la persona necessiti. Llavors, aquesta persona rep molta gent que l'està ajudant aquella setmana, pot avançar molt en feines, normalment ens dediquem a feines grosses que una persona costa de fer, i la persona que ens acull, les persones que venen, ofereix esmorzar i ofereix dinar per tothom. Llavors, aquest és com l'intercanvi que es dona cada dilluns. I ara mateix, com que érem moltes masies ja, ens vam dividir en 2, així que cada dilluns hi ha 2 petites rodes de masies que estan funcionant. I més o menys funciona bastant bé entre 3 i 6 unitats a dins de la roda, funciona bastant bé. Si comencen a pujar molt el número, clar, ja tarden molt a venir a casa teva i també has de fer uns dinars que semblen allò unes festes gegants. Llavors ens agrada una mica mantenir-nos en aquest número. Aviam què més tinc per dir. Sí, una anècdota que exemplifica bastant el que fem i com es veu des de fora. L'altre dia, fa un parell d'anys, la meva parella em va dir, que es diu Anna, ostres, el jardiner que treballa amb la meva mare diu, quines festes us munteu els dilluns allà a casa de l'Albert? I diu, ostres, hi ha moltíssima gent allà a dinar, no sé què, que no treballen.
No era una festa, era el Tornallom, i sí que era una festa, perquè era el Tornallom també. Llavors penso que una de les coses més interessants és com podem esborrar una mica la barrera entre el que és diversió, oci, el que és comunicar-nos i fer comunitat amb el treball. Moltes vegades ho tenim super separat, he de treballar per guanyar-me la vida, guanyar uns diners, o he de treballar per reparar el lavabo de casa, que és un blau que no para de perdre. I això vaig a passar-m'ho bé i desconnectar. Això és un passar-m'ho bé i no desconnectar, sinó connectar amb les feines, amb els problemes que tenim al dia a dia. Així que sí, era una festa i també estàvem treballant. Una altra cosa que passa... Com vaig de temps? Bastant bé. De fet, no em preocuparé gaire pel temps perquè segur que em deixaré moltes coses, llavors ja fareu preguntes. Una altra cosa que passa quan s'estan reunint un grup de gent cada setmana per treballar conjuntament és que van sortint projectes, es van teixint aliances, interessos en comú, passen moltes coses. I d'allà volia explicar un parell d'exemples, com per exemple amb la idea d'autosuficiència, ja fa molts anys que del mateixos dinars de Tornalloms va sortir la idea de tenir un petit ramat de cabres per abastir-nos de llet i de carn i gràcies a que és una cosa col·lectiva doncs també portem 5 anys amb el projecte, entre unes quantes persones que el portem, també amb temes d'horta, ara mateix s'ha agafat bastanta quantitat, potser massa i tot, de vinya a portar col·lectivament, que per cert hem portat vi avui, vi i most, que està allà a l'entrada, si voleu xerrar una mica amb nosaltres i tastar el vi. Però la qüestió és que passen coses i una de les idees clau perquè passin coses és aquesta regularitat de veure's cada setmana, de que ja no et quedes amb el què tal, com estàs, perquè ja ho saps de la setmana anterior i llavors parles de va, què fem? Què més? Bé, fins i tot l'Ateneu Rural. L'Ateneu Rural no tindria sentit, tot aquest projecte, si no fos perquè hi ha una bona quantitat de mans treballant amb uns valors i unes idees compartides. I hi ha aquest moviment. I m'agrada pensar que les petites estructures que li estem donant, que si una associació, que si ara l'Ateneu, la Catera, que és on es fa transformació alimentària, no em surt la paraula, l'obrador cooperatiu i totes aquestes iniciatives que estan sortint al territori que venen d'un moviment de base, que venen del treball i les experiències compartides i que no estem creant aquí estructures i discursos en base del fum. Penso que s'acaben creant coses molt més sòlides quan es parteix de lo real i després anem creant discurs. I havia apuntat aquí unes quantes claus del nostre Tornallom que no té per què ser les mateixes d'altres grups de treball, però penso que ens han permès que segueixi tenint sentit després de 5 anys fer el que fem. Evidentment és molt permeable, hi ha gent que entra perquè té un sentit per ella en algun moment, hi ha gent que surt perquè, igual et surt un curro i has de treballar els dilluns i marxes del Tornallom dels dilluns i potser idealment hi hauria un Tornallom al cap de setmana que ara a la zona no existeix, però per què no? Al final se li pot donar totes les formes que es vulgui. Però una de les claus del nostre Tornallom és la regularitat. És que tu sàpigues que cada setmana passa això, li dones una importància, li dones una certa prioritat i un compromís, que a vegades sembla una cosa negativa, agafar compromisos setmanals i responsabilitats cap als altres, però fins i tot egoistament ajuda molt. Ajuda molt a organitzar-te i a donar sentit a el que fem. També tot ho parlo des del meu punt de vista, si dic moltes tonteries després ja m'ho diran les companyes. Una altra clau és que parteix de necessitats reals. Si no es complís això, tampoc tindria sentit. Totes les que estem allà hi ha alguna necessitat tant de teixir comunitat com necessitats físiques de treball que hem de complir.
I mentre hi hagi aquesta necessitat, ens seguirem reunint. I una altra de les claus per mi és la inclusivitat. Tenim moltes generacions diferents treballant en el Tornallom, des de, potser el més gran ara té 73, potser, però hi ha diversa gent per sobre dels 70 i tenim diversa gent per sota dels 30, cada vegada menys, però tant de bo s'hi afegeixi més gent. Però, en tot cas, hi ha diverses generacions compartint coneixements, a part de compartir treball i habilitats. També és molt important, i estem treballant, perquè és un tema que sempre està sobre la taula i a treballar, incluir la diversitat funcional, incluir les cures o persones que estan fent tasques més reproductives en algun moment, o de criança, que ningú no quedi exclosa de la dinàmica del Tornallom, si hi ha aquestes necessitats a complir i les ganes de compartir. I res, volia tornar a el que he dit al principi, que és animar-vos a totes a provar-ho en els vostres cercles, de provar, si és que no ho feu ja, a provar de compartir quines necessitats teniu de treball que us faci mandra o que no pugueu fer soles, i buscar persones amb qui compartir aquesta feina i amb qui transformar feines dures, feines pesades, en festes també. Ho desitjo per tothom ho desitjo a tothom, tant del rural com a les ciutats, i us animo a fer-ho. També, si voleu venir un dia a conèixer el nostre Tornallom de dilluns o el dels dimecres, que jo no hi soc, doncs també us animo a venir, a preguntar-nos a les que estem aquí i a participar de l'Ateneu Rural, que estem amb molta empenta i és un projecte bastant xulo. Gràcies, Albert. Pues pasamos ahora con Jasone Michel Torena, que es indagadora de las raíces profundas de nuestra cultura, lo que le ha llevado a participar en la iniciativa del Auzolán, siendo autora del libro La cultura del Auzolán, legado del pasado, herramientas del presente, llave del futuro. Si lo quieres decir en euskera tú, mejor. Gracias. Auzolanaren kultura, iraganaren ondarea, orainaren lanabesa, etorkizunaren giltza. Gracias. Bueno, un placer estar en esta mesa y en este encuentro. La verdad es que estoy disfrutando mucho, es una maravilla. Hemos salido poco de Euskal Herria, nos relacionamos entre nosotros, pero venir aquí y encontrar gente de toda la península con las mismas problemáticas, con las mismas pasiones, bueno, es un placer muy grande. Gracias, es como hermanos y hermanas. Gracias, Albert, por tu exposición. Bueno, enhorabuena. Yo un poco me he dedicado a recoger, recabar la información, un poco el trabajo teórico hecho. Tú eres el vivo ejemplo de la experiencia en vivo, en práctica, y bueno, pues es un placer muy grande conocer vuestra experiencia, y yo creo que has dado las claves de un poco de lo que he intentado yo recoger en el libro. O sea, pues eso, celebro que gente joven, experiencias nuevas, que el COVID haya traído algo positivo también, me ha venido. Sí, y bueno, pues enhorabuena y que sigáis en ello. Nosotros, hemos estudiado un poco lo que ha sido el auzolal como sistema tradicional, o históricamente lo que ha sido, también como una herramienta que que nos ofrece para encarar los retos actuales de cara al futuro también, ¿no? Por definición, un poco el auzolán entendido como esta modalidad tradicional, se trataría de un ejercicio de cuidado colectivo de las infraestructuras de uso común. Por ejemplo, la experiencia que ha contado Albert, en Euskal Herria históricamente se distinguían las modalidades. El auzolán se refiere a espacios comunes, o como caminos, fuentes o infraestructuras comunes, y, por ejemplo, el juntarse para ayudar en una casa y luego en otra, ordeak, que significa reciprocidad.
hay como distintas modalidades. Y, por ejemplo, había una tercera modalidad, se trataba, por ejemplo, en una casa que no había un rebaño y querían empezar a tenerlo, pues en toda la vecindad le daban un cordero y se empezaba, bueno, un poco esas tres modalidades que al final nos hablan del sistema comunal, ¿no? Que, bueno, sin más, por hacer una aportación. Hoy en día en Euskal Herria, ese auzolán tradicional en algunos territorios como Navarra y en Álava está recogido por ley. Bueno, en muchas localidades, bueno, todas las localidades tienen la opción de implementar ordenanzas para que los vecinos y vecinas trabajen en auzolán. Y no todas las localidades lo hacen, evidentemente, pero sí en muchas localidades, sobre todo en Navarra y en Álava, porque es donde hay mayor número de pueblos pequeños, localidades muy pequeñas que, bueno, tradicionalmente mantienen ese sistema, como un poco han hablado pues, en Cataluña y en Galicia, lo que han comentado antes. Se trataría de esa realidad. Y luego, por otro lado, vemos que en zonas no tan rurales o en ciudades también existe, bueno, una cultura del auzolán. Es muy común que un grupo de personas, puede ser una asociación o un grupo, un colectivo que se junta y de forma espontánea se decidan y organizan para hacer algo en auzolán, hacer este trabajo en común. Entonces, eso, hago esa distinción, una regulado mediante ordenanzas y es el auzolán tradicional, y por otro, pues que de forma espontánea pueda surgir. La riqueza de esta modalidad de trabajo, por ejemplo, en zonas, bueno, no quiero distinguir zonas de ciudad y rural, pero sí que he oído a muchos colectivos decir que es una forma de organización que posibilita hacer comunidad, ¿no? Un poco creo que Albert ya nos ha explicado eso, cómo es un punto de encuentro donde se dan unas relaciones y, bueno, hay dinámicas nuevas en Euskal Herria que, un poco tomando esa riqueza de hacer comunidad, de facilitar las relaciones de la vecindad, pues se decanta por este sistema de trabajo. ¿Dónde vemos que pueda surgir? O sea, está claro que el modelo social ha cambiado mucho, hay una tendencia a la individualización, bueno, no voy a entrar en ese tema, creo que los que estamos aquí ya sabemos de eso, pero yo quiero decir la otra parte, es como basta rascar un poco que aflora la cultura antigua muchas veces, ¿no? Por ejemplo, a la hora de los desastres, ¿no? A la hora de en momentos urgentes o así, pues bueno, sale un movimiento espontáneo de trabajar de esta manera. Y bueno, para mí hay un sistema de dominación que ha hecho perder mucho esa cultura y esta forma de organización, pero también veo que, o celebro que todavía viva esta cultura y, bueno, pues que a veces hace falta poco para hacerlo aflorar. Nosotros, cuando hemos estudiado este sistema, resumimos en un ABC, que significa auzolán, batzarre y comunal. No es solo una modalidad de trabajo, es toda una organización social. Auzolán, ya sabéis, batzarra es el concejo y comunal, bueno, el patrimonio o bienes comunales, ¿no? Entonces, el trabajo del auzolán responde, por supuesto, al autogobierno. Los que trabajan en auzolán tienen que ser ellos los que se gobiernan y tratarse de bienes comunales, bueno, yo creo que esto ya se ha dicho, y también está relacionado a una cultura o a una cosmovisión. Eso también hemos intentado estudiar un poco.
Y a la mañana creo que se ha mencionado, claro, podemos intentar, implementar participar en un concejo, ¿no? En una asamblea, pero si no tenemos esa cultura de convivialidad, pues hay problemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que ha funcionado de esta forma tenía unos valores muy arraigados y, bueno, responde un poco a toda una cultura. No es solo lo que habéis dicho a la mañana en Galicia y de Cataluña, es la problemática que hay en Navarra y en Álava, en muchas localidades. Está ahí la estructura, ha perdurado la estructura y es una riqueza, es una ventaja que haya una estructura además legal y, bueno, que sea una estructura reconocida que se puede utilizar, pero luego a la hora de poner en práctica pues hay muchos problemas. Me contaba un amigo en una zona donde el comunal es para agricultura y recién él llegaba a ese pueblo y quería acceder a un terreno y no podía porque se habían formado grandes latifundios, ¿no? Entre los 4 del pueblo que quedaban y ya no le dejaban a uno acceder a esa tierra. Pero bueno, ha conseguido. Quiero decir, es una oportunidad. Si la estructura está ahí, pues es posible tener acceso a ello, ¿no? Es una suerte. O que en cualquier pueblo podamos tener leña en lote del comunal o que podamos pastar a los animales en el monte, ¿no? Eso existe, es una realidad. Luego están las problemáticas debido a la cultura, cómo pues, el capitalismo ha metido en nuestra sociedad esos valores, ¿no? Que incluso el comunal se utilice para sacar dinero, como puede ser, por ejemplo, el caso de mi localidad al norte de Navarra y, bueno, es el caso de muchas localidades que el comunal se utiliza para hacer una gestión forestal donde se saque dinero y ya no hay una mentalidad de aprovechamiento vecinal directa, ¿no? Bueno, pues con esto quiero decir que tiene que ir el uso para mí bueno, digamos, sería acompañado de esa cultura también. Algunos ejemplos de auzolán de hoy en día en Euskal Herria, bueno, ya he mencionado cuando hay desastres como una riada, bueno, la gente responde muy bien trabajando todos en auzolán. Muchas localidades de Navarra y Álava, como digo, que son muy pequeñas, que no tienen recursos para asfaltar las calles, arreglar las iglesias o el frontón. Todo esto se ha hecho en auzolán, es increíble. Los pueblos, o sea, qué dotaciones tienen y todo hecho en auzolán. Ellos dicen, pues, es que si no es en auzolán no podemos hacerlo de otra manera. Y yo pienso, ya, se puede no hacer también, ¿no? O sea, es una riqueza muy grande lo que hay en esos pueblos, que siempre han mantenido el auzolán. Cuando se quema una casa, eso también hemos visto, pues bueno, hay una tendencia a ayudar en la vecindad, ¿no? Están los seguros y demás, pero bueno, también ese apoyo vecinal. Para plantaciones también, esto es una modalidad tradicional. Cuando mi padre era joven, en nuestro pueblo había 2 auzolanes al año. En invierno, los trabajos de vivero, que había que sembrar y plantar el bosque autóctono, y en primavera, la de arreglar los caminos. Lo de los viveros ya desapareció, bueno, a cargo de los ayuntamientos y las empresas dedicadas a ello, pero espontáneamente hay vecinos y vecinas que se juntan y, bueno, vamos a recuperar el bosque autóctono, pues venga, vamos a hacer una plantación y, bueno, es bastante conocido esto, utilizar el auzolán para ese trabajo. En fiestas, bueno, desde grandes festivales de solidaridad, a favor del euskara, a favor de los presos, o simplemente el Festival Euskal Herria Zuzenean, que es por otro modelo festivo y lúdico y social. Bueno, son auzolanes gigantes. Por ejemplo, en este festival se juntan 700, 800 personas de toda Euskal Herria para hacer todos los turnos. Bueno, es algo impresionante en el ámbito festivo y así la fuerza que tiene o todo lo que se organiza en auzolán. Y luego, he dicho por último, pero bueno, debería decirle el primero, es el auzolán de siempre,
que, como he dicho antes, se juntaban una vez al año para arreglar los caminos, y se juntaban todos en el mismo día o colectivamente. Hoy en día eso se ha perdido bastante. Algunos pueblos mantendrán, pero lo que sí se mantiene es en las aldeas, en las masías o en los caseríos, cada cual tiene la responsabilidad de mantener el camino público, o sea, el camino de todos, pero pues el entorno más próximo a él, ¿no? Eso es, bueno, luego toda la población nos paseamos por esos caminos gracias a que el aldeano está haciendo esa labor de mantenimiento, ¿no? Y bueno, desde aquí también una invitación a tomar conciencia de ello y bueno, pues de alguna forma tenemos que dar continuidad a ese trabajo de mantenimiento, yo creo. Vale, pues hasta ahí. Muchísimas gracias, Jasone. Gracias. Bueno, yo voy a comenzar haciendo una pregunta que va para los cuatro y luego voy a ir haciendo una pregunta a cada uno de vosotros y vosotras. La primera pregunta, esta general, es un poco una provocación, ¿vale? Y viene también de lo que podría a lo mejor pensar alguien que nos esté escuchando, ¿no? Que desde cierto punto de vista pues, se podría considerar esta recuperación de saberes como la cestería, la guadaña o también la participación en estructuras de trabajo colectivo como quizás bueno, una necesidad de dedicarle muchísimo tiempo, ¿no? y ganas, ¿no? Que quizás solo la pueden llevar a cabo unos pocos o pocas privilegiadas. También porque implica justamente, ¿no? Salir de esa lógica del trabajo asalariado, quizás también de la especialización, como comentaba Miguel, ¿no? La no especialización, también muchas veces de la productividad y quizás esto supone asumir una mayor precariedad laboral. Y algo que no todo el mundo, ¿no? podría también, por ejemplo, tener el tiempo de participar en asambleas, por ejemplo, en el trabajo comunal. Entonces, podría verse pues, como un lujo de unos privilegiados. Entonces, mi pregunta a los cuatro es, ¿qué contestaríais a esta provocación? Y además, empiezo con Ana, preguntándole algo más concreto sobre la cestería, porque bueno, hemos visto en los últimos años, ¿no? Como en el ámbito de la cestería ha habido un reconocimiento quizás desde las instituciones, la patrimonialización, todo el tema del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, que ha recibido, por ejemplo, la cestería del Esparto, diferentes reconocimientos, ¿no? patrimoniales. Y, por supuesto, yo creo que le dan como una visibilidad y un prestigio, pero también quería preguntarte por si ves algunos riesgos. Nos has hablado también de la necesidad de resistir y de también poder ganarse la vida, ¿no? con la cestería, pero al mismo tiempo, claro, eso no sé si también puede implicar bueno, unos cambios, como tú misma comentabas, desde la tradición hasta hoy, pues por ejemplo, a la hora de la transmisión, cuando la transmisión del conocimiento se producía de forma oral, fuera del circuito mercantil, ¿no? y quizás ahora es necesario otras formas con las que ganarse la vida a través de enseñar, o también quizás pues, el desplazamiento de la cestería más popular, tradicional, hacia quizás el mundo del arte o incluso a veces se está viendo cestería en el mundo del lujo, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginar estas dos cosas, ¿no? ¿Cómo poder vivir de la cestería al mismo tiempo que avanzar hacia la sociedad decrecentista y comunalista que queremos? ¿Cuál te respondo primero? La que prefieras. ¿La provocación? La provocación. Ahí vamos. Bueno, justo esta mañana hablábamos con él mientras estábamos desayunando y el término privilegio. Has dicho una palabra que a mí me ha encantado, que es conquista. No es un privilegio, hemos hecho una conquista. Hemos dejado de lado hemos tenido que renunciar a muchas cosas para poder, ¿no se oye? Sí. Para poder
estar donde estamos, ganarnos la vida con... Jo, ara ja me lo pongo cap a mi, no? Ai, ho dic en català, que em sortirà millor. Molt bé. Bueno, hem hagut de renunciar, o jo he hagut de renunciar a moltes coses, com pot ser una seguretat econòmica, a una estabilitat per poder dedicar-me a la cistelleria. I no ha sigut fàcil, no ha sigut curt, ha sigut un camí llarg, i aquí sí que vull ficar èmfasi en el que deia abans de la passió. Ha sigut un camí llarg, no ha sigut fàcil, i llavors la passió és necessària perquè en els moments de bajón, que les coses no van bé, continuïs. Hi ha moltes vegades, jo també m'he sentit, ostres, tu que... Doncs no, jo i tu i qualsevol dels que esteu aquí, o la gran immensa majoria, algun potser, vale, li perdono, però tots podríeu fer-ho. El que falta de vegades és la passió, posar-li ovaris i renunciar, saber renunciar a privilegis, com pot ser una seguretat econòmica, a dir, em compro casa meva, per exemple, o altres històries. Vull dir que no és un privilegi. O sigui, ara em sento una privilegiada, i ho soc, perquè ara soc jo la mestressa del meu temps, soc la mestressa de tot, és que faig el que vull. Vull dir, inclús amb la cistelleria faig el que jo sento. I sí que és un privilegi, però a partir d'haver-m'ho currat molt. Gràcies. I l'altra pregunta? Ai, perdó. Estic preguntant una altra vegada, que em faci una... Com que m'ha fet dues preguntes, estic com que em refaci la segona. ¿Cómo compaginar la necesidad de vivir de la cestería y qué riesgos puede traer eso en cuanto a quizás entrar en las dinámicas de mercado, por ejemplo? Sí. ¿Cómo compaginar el decrecimiento comunalista con la necesidad de vivir de ello y los cambios que supone? A veure si ho enfoco així com d'allò, com crec que m'has fet la pregunta. A veure si he entès la pregunta de la mateixa manera que tu me la fas. O sigui, la cistelleria, jo parteixo que és un ofici de resistència, perquè ens xoquem frontalment amb aquesta societat consumista i capitalista on tot és, quan més venguis, millor. Anem a fer productes de qualitat, anem a fer productes sostenibles, anem a fer productes respectuosos amb el medi ambient. Sí que em ve al cap que has dit allò de la transmissió, la diferència... O sigui, abans la transmissió es feia amb la figura, per exemple, de l'aprenent. Avui en dia aquesta figura, jo ho he intentat amb diversa gent, pel que sigui, o no eren les persones, o no hi havia la passió suficient, que no funciona, no? Perquè si... I el fet que la transmissió, torno a remarcar el que deia abans, hem de ser conscients en quina societat vivim avui en dia, que no és la del 1932, o sigui, llavors, la nostra realitat és una altra i passa per... O sigui, jo perquè sigueu conscients d'una cosa, mira, us diré una cosa així, si més no curiosa. Jo em vaig començar a guanyar la vida amb la cistelleria el dia que vaig entendre que no me la guanyaria de fer cistells. Llavors, el fet de donar valor no només al producte vendible, perquè ha de ser vendible perquè m'hi he de poder guanyar la vida, sinó el fet de la transmissió dels sabers, que és una altra part que és molt important. Llavors, amb la societat en la que vivim, la gent no té temps per fer-se el seu cistell normalment a casa, però sí que pot dedicar un cap de setmana o un dia a vindre a fer el seu propi cistell. Doncs fantàstic. Jo us ho ensenyo a fer. Vull dir que
no està malament que en la societat en la que vivim avui en dia la gent pagui artesans per aprendre, no diré aprendre l'ofici perquè l'ofici no s'aprèn en un dia, però sí a fer una peça. Llavors, és una altra manera de contribuir en què aquests oficis no morin. No només aprendre a fer la teva peça, sinó a que l'artesà o l'artesana que ho ensenya s'hi pugui guanyar la vida. I aquí sí que jo entro un poc... Jo sempre havia pensat en l'especialització, que tu eres com el no especialització, jo l'especialització, perquè l'especialització el que em permet és aprofundir i no deixar-me detalls que la no especialització és com que passes per damunt quan no estàs especialitzat, i necessitem tots els sabers, o sigui, necessitem la no especialització i l'especialització. Llavors, quanta més gent sàpiga fer un cistell serà fantàstic, però també necessitem saber amb quina lluna es planta, amb quina lluna es fan les collites, quines eines, d'on puc treure les eines, tot un seguit de coneixements que si no tens aquesta especialització és molt difícil que puguis arribar a tots ells. I jo crec que ja està, no? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, Miguel, además de la pregunta que he hecho antes, en la introducción de tu libro, el de la guadaña moderna, hay una frase que me interesó especialmente porque empiezas hablando del agotamiento de recursos, de la necesaria transición hacia otro modelo socioeconómico y comentas que, aunque no estuviera sucediendo todo esto, bien haríamos en cambiar igualmente. Y claro, nos estás hablando de la guadaña, ¿no? Por ejemplo, a veces la utilizas para desbrozar, cuando también tienes una desbrozadora. Me interesa como este énfasis que has puesto en la deseabilidad, ¿no? de esta recuperación del uso y el cuidado de la guadaña, como desde este lugar como más escogido voluntariamente, estos sentimientos que quizá pueden venir, no sé si de la pasión, como decía Ana, del arraigo a la identidad, la memoria colectiva, también reivindicas, ¿no? como práctica saludable y no solo como una necesidad material, ¿no? que quizás nos lo asocia más como a un factor como de sacrificio, de vuelta hacia atrás, una sensación como de pérdida. Entonces, me pregunto, pues, en el contexto en el que vives, ¿cómo lidias con esa visión más productivista de aquellos quizá a los que les pudiera sorprender o incluso parecer totalmente inconcebible y cómo manejas ese equilibrio, ¿no? entre aquello más manual y lo mecanizado? Es que, ¿cómo voy a responder dos preguntas si son las dos tan...? La primera, si me dejáis, me la salto porque suscribo lo que has dicho, Ana. Podría añadir en torno a lo del privilegio, ¿no? Cosas que también es gracias, o sea, bebemos de cosas y volcamos en... Entonces... Pero sí, lo de la conquista, bueno, entonces me salto, te agradezco tus palabras y sobre la segunda pregunta, yo qué sé, es que podría hablar muchas cosas. Igual añado a la respuesta un pelín sobre el aprendizaje, la transmisión que mencionaba Ana también, ¿no? Y las dificultades que, por hablar de esta, tú mencionabas que intentaste ser aprendiz, pero que no... No, tener aprendices. O tener aprendices, que creo que pasa en los dos sentidos, ¿no? Entonces, si me permitís, pues entro ahí un poquillo. Y yo qué sé, sobre ese contraste, ¿no? O sea, a mí me ven segando allí en el pueblo y yo soy un marciano. Así. O sea, entonces se me ocurría... alguna vez he contado una anécdota que es... en uno de los huertos, allí es minifundio, agricultura de montaña, bancales...
y yo estaba segando, que hay veces que siegas en sitios donde no te ve nadie, porque es montaña, pero bueno, en este caso es un huerto que pasa un camino. Y según yo estaba segando, vi por el rabillo del ojo, porque en esto usamos mucho la visión periférica, en los trabajos con herramienta manual. Y vi al abuelo Benjamín, que venía por el camino con su callao, despacito, y yo dije, uy, este abuelo que habrá segado, que sabe lo que es, joder, ¿qué pensará, no? Le estará... Y entonces yo me fui viniendo arriba un poco, ¿no? Y ya me tocaba parar a afilar, pero... Y le vi que se paró y me miraba. Y yo le seguía viendo por el rabillo, venga, aguanto, un ancho de 3 metros de... Y bueno, pues como habla un abuelo que es sordo, que no oye, ¿no? Que habla a gritos, sin dentadura, ya me dice, ¿y la desbrozadora para qué? ¿No? Entonces, bueno, yo de esto para mí fue una lección muy grande, de muchas cosas, ¿no? O sea... y no sé si me daría tiempo a contarlas todas, pero se mezcla esto, cómo a veces queremos demostrar cuando a lo mejor es una motivación interior, pero con esto y con todo en la vida, ¿no? Luego esto de la idealización del campesino, ¿no? Yo le tengo un altar puesto allí en mi mesilla de noche al campesino y lo que diga va a misa, ¿no? Y no... a lo mejor se equivocan también o a lo mejor hay motivos para que estén renegados de ciertas prácticas que a lo mejor no las aprendieron por pasión, sino por necesidad y obligación, ¿no? Que si hablamos del aprendizaje podemos hablar de esto. Y luego los equilibrios, ¿no? Lo que hablaba antes de los equilibrios. Yo podría haber entablado con él un diálogo socrático como ayer, ¿no? Bueno, la desbrozadora, guadaña, en fin, el no laboreo, sintropía. Entonces, bueno, me vino, o sea, yo me partía interiormente, me partía de la risa, ¿no? Y cómo me desmontó esa pregunta, que a la vez me genera un respeto muy grande hacia Benjamín, ¿no? Y no sé si con esto respondo. ¿Y puedo hablar un poco de entonces esta? ¿Sí? 2 minutillos. Bueno, pues en torno a esa dificultad, ¿no? Venga, voy a intentar no leerlo. Pues bueno, pues hay un choque. Yo aprendí con un abuelo, intenté aprender con el abuelo, con Claudio, y me parecía súper difícil, ¿no? Y a la gente que estábamos allí, todos los hippies allí... Y entonces, pues bueno, le da muchas vueltas a esto porque no solo me ha pasado con la guadaña, me ha pasado con otras cosas, otros diálogos, ¿no? Y entonces, yo veo que atesoran unos conocimientos y vienen de otro planeta. Ellos han vivido otro planeta y aprendieron por imitación y con pocas instrucciones, mucho con la práctica, como mucho les podía, o me decía, esto se hace así. ¿Vale? O yo me imagino que se llevarían un coscorrón como pista de por dónde no tal y poco más, ¿no? Entonces, ellos vienen de una pedagogía vivencial, que ya querría la Waldorf y Rebecca Bildy y tal, mientras que yo vengo de aprender sentado con libros porque me van a poner un examen. Y bueno, entonces hay unos lenguajes, o sea, nos toca, idealmente por las dos partes, hace falta una traducción, ¿no? O una interpretación de cosas y luego una persistencia, una paciencia,
Y bueno, pues también bajar del pedestal, ¿no? Porque me ha costado mucho cambiar cosas que por imitación o por pensar que había entendido una cosa, pues es lo bonito también que siempre podemos perfeccionar estas técnicas. Entonces he tirado, bueno, primero de paciencia y venga, estoy sufriendo, pero voy a seguir, vale. Y luego pues modernamente con YouTube, aunque para no decir que es un demonio todo esto, ¿no? Pues en YouTube he descubierto cosas que me permitieron ese salto, aunque hay que bucear muchísimo ahí, ¿no? Y manuales existen, pero en otros idiomas. Entonces voy a hacer mi momento de publicidad para difundir, para hablar de mi libro, que os invito a que os lo descarguéis gratuitamente en el dossier del Congreso está ese y añadimos a última hora el del afilado manual de máquinas y herramientas que están hechos para compartir. Pero si os gusta tenerlo en papel, están ahí a la salida, 10 euros uno, 15 euros el otro. Y entonces creo que es lo primero en castellano que se escribe y se están peleando las editoriales a ver quién lo publica, pero de momento estoy ahí con mi anti-copy. Y luego hay gente que estamos empezando a dar cursos. O sea, no es para nada mi vocación y a veces me siento un poco impostor también como... pero la experiencia está siendo, la verdad que podría hablaros otra hora sobre la riqueza de la experiencia de estar ofreciendo estos conocimientos con los públicos súper variados que suceden en los grupos y las dinámicas en las que intento introducir también la perspectiva de género y otras muchas cosas que están haciendo la experiencia de intentar hacer un poco de puente. Yo ahora mismo me veo con posibilidad a lo mejor de un poquito de hacer de traducción. Muchas gracias. Y bueno, se me quedan ahí. Gracias, Miguel. Bueno, pues vamos con Albert. Nos has hablado de algunas de las claves, ¿no?, para mantener en la Tornallón la regularidad, el compromiso. Yo te quería preguntar sobre una cuestión, porque claro, tradicionalmente en muchos lugares las estructuras de trabajo colectivo pues eran obligatorias, ¿no? y su incumplimiento pues también conllevaba unas sanciones comunitarias. Entonces hoy, en cambio, en el caso de Calcisteller vemos una recuperación que está basada en una adhesión voluntaria, consciente de este grupo de personas. Entonces, ¿qué pasa hoy en día en vuestra experiencia cuando se incumplen esas tareas comunitarias? ¿Cómo lo gestionáis? Vale. Además de la pregunta del privilegio, si quieres. Gràcies per les preguntes. Passaré molt ràpid per aquesta última perquè penso que hi ha coses que normalment han de sortir una mica soles. Si hi ha un grup cohesionat, penso que hem de partir de la confiança de que serem capaços de resoldre els petits problemes o grans problemes i conflictes que puguin sortir. Aleshores, fins ara, tal com hem treballat, i jo personalment estic a favor de treballar així, és de no burocratitzar el que no cal burocratitzar, deixar les normes i les claus i el discurs al mínim i intentar pujar la confiança amb els del costat al màxim, i de moment ens funciona bé. Llavors, no m'esplaiaré gaire més sobre això perquè quan hi ha un conflicte doncs ens intentem reunir i solucionar-lo amb confiança amb els altres. Que no vol dir que ho fem bé, potser hi ha algú que se n'ha anat i explica tot merda del Tornallón, però jo de moment estic content. El que m'agradaria més explicar és el tema del privilegi, perquè crec que ens travessa bastant el Tornallón, també perquè el fem dilluns, que ja és com una mena de proclama, no sé, una mica provocadora, no? Perquè els dilluns acostuma a ser un dia que és trist, que comença la setmana productiva, que fa mandra, que no sé què, i nosaltres estem allà muntant la juerga, no? Ho entenc,
però m'agradaria deixar clar que el treball a Tornallom, o sigui, que tenim bastants privilegis, que no hi entraré ara, que alguns seran compartits amb tota la sala, alguns no, però que el treball en Tornallom, justament això que estic parlant avui, no és un privilegi ni parteix d'un privilegi. I al llarg de la història així s'ha vist. Parteix d'una necessitat, que és la necessitat de satisfer les nostres necessitats vitals, de viure en un lloc, en un sostre que no tingui goteres, de menjar. Parteix d'aquesta necessitat, no parteix dels privilegis que els tenim. Aleshores, a les persones que els doni aquesta impressió, potser hauria d'estar parlant als meus veïns ara i no vosaltres, però també servirà, que som 4 hippies i 3 jubilats que tenen molt de temps lliure, a mi m'agradaria posar èmfasis en que fins i tot si és veritat això, que potser és una mica veritat, jo penso que és completament aplicable a tot tipus de feines i a tot tipus d'àmbits i us convido a explorar-ho, per exemple, a la feina d'oficina, que no tinc ni idea, però se m'acaba de venir al cap. Potser es pot netejar les oficines a Tornallom i dedicar un dia a la setmana a fer 10 minuts de neteja rotativa o als notaris que piquin plegats, jo què sé. Us convido a provar-ho amb els àmbits de la vostra vida i nosaltres també ho apliquem en els nostres projectes productius per guanyar pasta. Jo ara els faré venir aviat a la colla als Horts, que és el meu projecte per aconseguir diners. També una tasca típica que tenim és triar olives per Oliveriana, el projecte productiu del Jordi, d'un membre del Tornallom també, i estem allà tots triant olives per fer oliva de taula i per vendre. Per tant, m'agradaria deixar clar avui que el meu missatge principal és animar-vos al treball col·lectiu i animar-vos a treballar a Tornallom, que funciona per les necessitats bàsiques a les cases, que funciona per les necessitats al camp, que funciona pels projectes, per les feines productives, que tot es tracta de veure quina és la necessitat i com en conjunt la podem satisfer millor que no pas treballant sols. Això és el principal que volia dir avui. Gràcies, Albert. Bueno, y para acabar, Ayasone, nos has hablado de la importancia de acompañar todo esto con una cultura, ¿no?, comunitaria que vaya más allá de simplemente el hecho del auzolán. Yo te quería preguntar, a la hora de recuperar, ¿no?, y sostener estructuras de trabajo comunal y también de amplificarlas, de replicarlas en otros lugares, ¿a qué tipo de motivaciones piensas, desde tu experiencia, que resultaría más interesante apelar hoy en día? Y, bueno, la cuestión del privilegio también, si te apetece responderla. Sí. Bueno, para mí lo más interesante es un poco lo que ha expuesto Albert, ¿no? Con esta modalidad de trabajo de organización, todo lo que permite como punto de encuentro o que una jornada de trabajo penoso o de esfuerzo se convierte en una fiesta. Bueno, eso es también lo que hemos recogido en los pueblos donde hacen el trabajo tradicionalmente en auzolán. Pues que el trabajo, un esfuerzo que individualmente supondría gran esfuerzo y cansancio y demás, pues se le da la vuelta y se convierte en una fiesta. Y también lo que he mencionado antes, que alcanzas a hacer, eso también lo habéis dicho antes, que una persona sola no puede ni soñar hacer a veces, pues en colectivo se alcanzan grandes metas. Eso destacaría sobre todo. Cuando has mencionado lo de la sanción, me ha venido a la cabeza y he querido decir, yo estoy convencida de que se trata de una cultura. Cuando toda la vecindad tiene claro que hay que hacer el auzolán y además es que queremos hacerlo, no hace falta sancionar, y históricamente en los documentos más antiguos que hablan
del auzolan se tratan de litigios y sanciones y, curiosamente, era la gente más pudiente de las localidades la que se negaba a hacer el auzolan. O sea, la gente que era su cultura, pues lo hace porque bueno, sabe que es lo que quiere hacer, ¿no? Y sobre todo porque tiene muchas riquezas y ventajas, como todo lo que ha explicado Albert y eso. Es privilegio en ese sentido, el placer, la satisfacción, la autonomía que te da, bueno, un poco lo que habéis expuesto, claro que es un privilegio, pero pues primero es una decisión, tienes que decidir. ¿Participo en la productividad de este sistema capitalista o quiero enraizar en otro campo, en otro ámbito, ¿no? En este caso yo hablaría de nuestra cultura, la cultura del comunal, queremos enraizarnos ahí, ¿no? Recuperar los saberes, participar de esa riqueza de afecto social o de relaciones afectivas. Bueno, pues es una decisión, porque tiempo, todos disponemos del mismo tiempo, ¿no? 24 horas tiene el día y cada uno elige y decide a lo que se quiere dedicar. Y bueno, en esta mesa ha quedado claro algunas por lo que se ha optado y bueno, pues el privilegio es primero, o sea, es el fruto, el resultado de tomar esa decisión para mí. Sí, dos cosas. Como Albert ha dicho, trabajar en colectivo o hacer cualquier cosa en colectivo nos da una gran riqueza de relaciones sociales y yo quería subrayar que es una necesidad básica, la de las relaciones afectivas, ¿no? En nuestra sociedad, con tanta individualización, pues hay muchas enfermedades psicológicas y demás, y bueno, pues ese punto también lo quiero traer, pues que igual respondiendo a la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué tiene de bueno organizarnos de esta manera? Pues eso también es bueno para la salud emocional. Y por último, una cita del poeta José Antón Arce, el que escribió Txoriak Txori, supongo que es conocido, ¿no? La canción, pues el autor dice: iturri zaharretik edaten dut, beti berria den ura, betiko iturri zaharretik. Bebo de la misma fuente de siempre, de la vieja fuente, pero el agua que siempre es nueva. Bueno, pues muchas gracias, Garzone. Qué bonito. Creo que resume muy bien. Bueno, tenemos 10 minutos para una o dos preguntas del público. Os pediríamos que seáis sintéticas, si podéis, y así da tiempo a que contesten. Tranquilo. Lo bueno breve, dos veces bueno. Entonces, quería decir, primero, eskerrik asko, el lenguaje menos representado en esta mesa por razones técnicas, pero que está ahí en cuerpo. Muchas gracias y moltes gràcies a totes por la presentación. Mi pregunta tiene que ver con el tema del privilegio, aunque yo no le llamaría privilegio, le llamaría condiciones materiales, ¿no? Por ser un poco más materialista. Entonces, bueno, me llamo Amaya, no soy euskalduna, pero sí que creo mucho en la unidad de los pueblos, como mis padres, por eso me llamaron Amaya. Y mi pregunta es... sí que creo que es importante en el sentido comunal de lo que ahora es el Estado español, pero le podemos llamar península ibérica, pensar en toda esta población que no está arraigada, que está aquí haciendo trabajos que no quiere hacer y que ha migrado aquí sin quererlo, como mis abuelos andaluces migraron a Cornellá, pero que ni siquiera pueden hablar el idioma. Entonces creo que eso es algo que también tenemos que representar y quería saber qué pensáis sobre eso. Hacemos la segunda pregunta, si hay alguna. Y así... Bon dia a tothom. Jo volia preguntar a l'Albert Cabré, els dies que obriu portes... Estic aquí, Albert. Hola. Espera que em poso la caputxa.
m'interessa saber si obriu portes a possibles intervencions tipus conferència, perquè des de la XAP, que és la xarxa d'art planetari, estem en aquesta via, estem portant coneixement i estem mirant d'introduir el que és el sincronari de les 13 llunes del doctor José Argüelles aquí a Catalunya. I en aquest sentit, i faig una reflexió i acabo, crec que tot el que gira al voltant dels comuns és una reflexió. Té molt a veure amb compartir, que tothom... És una paraula que s'utilitza molt, que s'ha gastat, que està de moda, ara no està de moda, m'és igual. Però compartir forma part del procés aquest. I després, per acabar, crec que el que hauríem de tenir molt present és la tradició oral, perquè amb tot el món digital i els satèl·lits i els ordinadors i tot això, estem perdent alguna cosa que té molt de valor. I ho dic perquè he anat, per exemple, a Can Tonal. I sí que es parla, però no es parla. I vas a Can Masdeu i es parla, però... Sí, es fan debats i conferències també, però penso que... He pensat, digues això perquè crec que és important. Gràcies. Sí, molt ràpidament. No he entès la pregunta. Vale. Bueno, si no, després en parlem, si no. Gràcies. Ho sento, ¿Quién quiere contestar la primera pregunta? ¿La de Amaya? ¿Por aquí? Ven, Alba, ven para acá. Ahí te llevan. Bueno, que me parece genial que digas eso y voy a responderlo muy brevemente porque justo en Galicia estamos súper despobladas y es un desafío también acoger a toda la población que llega. Entonces, hay una mujer del sindicato Labrego Galego que es un sindicato agrario y cuando nosotros empezamos en la lucha nos dijo una cosa que a mí se me quedó grabada a fuego y es que hay que tener generosidad para el entendimiento. Y esto no quiere decir que cambies de opinión por lo que el otro diga, sino que pues tú vives en tu aldea y tienes un código y otra gente llega con otro código y ahí va a haber muchos choques y va a haber conflicto y los hay. Porque todo el tiempo los tenemos porque tenemos códigos diferentes y a veces somos marcianos unos para los otros. Entonces, bueno, creo que ese es otro de los desafíos de saber que esto parece muy hippie, pero yo creo que y muy cristiano, que también es otra cosa polémica, pero me parece que da totalmente sentido a lo que queremos y donde está el futuro, que es convivir a pesar de no compartir muchas veces. Y con esa apertura yo creo que intentamos caminar. Bueno, lo que decían los compañeros, ¿no? Que a veces pues idealizamos y así, pero todos tenemos nuestros monstruos. Entonces, pues como Star Wars, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a Ana, Miguel, a Yasone y Albert. Con eso damos por terminada la mesa y Alba va a hacer un pequeño anuncio logístico porque nos vamos a comer. Sí, perdoneu perquè la logística d'aquesta jornada és com una mica hem d'anar amb el temps apretat. Llavors, ara anem a dinar al local de Castellers, que hi ha gent del poble que sabrà on és, si no la gent de l'organització ho sabem i anirem tirant. I hauríem de ser una mica àgils per sortir. Vull dir, com que la idea és poder tancar com a mínim una hora el teatre i a les 3:15 tornarem a obrir portes perquè a les 3:30 volem començar puntuals perquè ens doni temps a tot. Llavors, això és tot. I llavors també recordar que hi ha uns pots per fer donacions per a fer possible també part de la jornada. El dinar que heu pagat va íntegrament per Casal Pancho i Cal Blanchard, que són projectes locals. Llavors, totes les donacions al pot serviran per a altres coses de la jornada. Moltes gràcies a totes i ens veiem al dinar.